Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de catastro urbano elaborado por COFOPRI. Bien, el catastro urbano sobre todo es un tema de mucha importancia en el sentido de elaborar procesos de implementación de información, sobre todo de bienes muebles e inmuebles, en el proceso de catastro urbano. Entonces, para estos casos, el Estado cuenta con una institución especializada en recojo y manejo de información, que es la entidad de formalización o organismo de formalización de propiedad informal, COFOPRI. Pero a la vez también está relacionada para el tema de catastro la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR. Asimismo cuenta con la participación del Instituto Geográfico Nacional y también con la participación del Sistema Nacional de Catastro. Bien, vamos a empezar definiendo qué es catastro, porque es de importancia definir los conceptos fundamentales de los temas para poder ir conllevando cómo es la definición y para qué sirve un catastro. Entonces, el catastro es un conjunto de operaciones y trabajos técnicos y científicos, y también el documento, libro o registro con el que constan como sus resultados, describe exactamente las propiedades inmuebles de un país y determina la capacidad contributiva de cada inmueble, atribuyendo a esta personalidad jurídica independiente de la de su propietario. Funciones básicas del catastro. Una de las funciones o parte de las funciones básicas del catastro viene a ser 1. La identificación de los bienes inmuebles y de sus propietarios y provisión y mantenimiento de los datos básicos para propósitos impositivos o tributarios de carácter municipal. 2. Ubicación de límites entre propiedades y el registro y mantenimiento de la información que definen los derechos de propiedad y sus limitaciones. Manual de consulta sobre temas catastrales. 3. Los productos cartográficos y del levantamiento resultantes de las operaciones catastrales destinados a satisfacer las dos funciones previamente mencionadas son de gran utilidad práctica en el planeamiento y ejecución de diferentes proyectos y forman la base de un sistema de información más general. Sobre todo, esto es para un tema de función administrativa del catastro. Luego, componentes del catastro. El catastro cuenta con mapas y registros catastrales. Asimismo, suministra una información gráfica sobre linderos, ubicaciones y superficies de los predios y construcciones permanentes de accidentes geográficos, geológicos, vías y un sinnúmero de datos de infraestructura de la ciudad o de una comunidad. Entonces, por ello, el tema de catastro es de una relevancia muy importante para una ciudad. Beneficios del catastro. En esta parte debemos subrayar los puntos de mucha utilidad referentes del catastro, y parte de ello
se debe profundizar este tema catastral, sobre todo en los entes de gobiernos locales y gobiernos regionales. Porque muchas de las veces el tema catastral ha sido observado solamente desde un punto de vista tributario o contributivo. Entonces, aquí vamos a observar 5 beneficios muy importantes del tema catastral. Uno de los capítulos muy importantes viene a ser un elemento que facilita la toma de decisiones de los niveles gerenciales. Otro de los puntos importantes del tema catastral es mejora la eficiencia de los servicios de saneamiento. Otro de los puntos importantes del tema catastral también orienta la administración y gestión de desarrollo de los proyectos de la comunidad. Otro de los puntos importantes es permite conocer y administrar el potencial tributario de la jurisdicción, al cual las municipalidades siempre le han dado mayor importancia. No deja de ser que sea una de las prioridades, pero también los demás son parte de la misma prioridad. Otro de los puntos importantes también sustenta el tema de planificación a través de los planes de desarrollo. Ahora vamos a evaluar varios temas de tipo de catastro. Hay un tipo de catastro de tipo comercial. Es una actividad al cual se refiere al registro de información del predio respecto a los servicios de agua y alcantarillado, que está recibiendo información actualizada que permitirá una óptima facturación. En estos casos de catastro comercial, mayormente se observa que la empresa Sedapal es la que administra una información catastral para temas de catastro comercial. Asimismo, el catastro comercial comprende el conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado. Entonces, podemos observar que Sedapal es una de las entidades más, aplicadoras de este sistema de información de catastro comercial. A nivel de evaluación técnica, acaba de implementarse un proyecto para este sistema de información hace 1 o 2, 3 meses que se va a implementar a nivel de Lima. Pero el gran problema está en que muchas de estas informaciones todavía falta sistematizar, falta desarrollar con mayor énfasis y sobre todo manejar mejor información recogida de campo respecto a estos procesos. Entonces, existen experiencias pasadas respecto a esto, pero tuvo serios problemas en cuanto a resultados de información con respecto a las consultoras y lo que como requerimiento necesitaba Sedapal. Y por otro lado, hay una divergencia respecto a los proveedores que manejan y desarrollan este tipo de información. Entonces, la sistematización de información respecto al catastro comercial todavía queda mucho por desarrollar. Catastro integral es otro proceso de catastro que se desarrolla sobre todo por la carencia de un catastro actualizado, al cual no permite ampliar los ingresos, sobre todo de los predios, ni mucho menos realizar un cálculo adecuado de variables comerciales, originando
de esta manera cobras y pagos menores o a escalas distintas que no se adecúan a la realidad. Entonces, el catastro integral también es otro de los factores muy importantes para tener sobre todo el valor y el fin de la captación de recursos de un proyecto o de una ciudad. Catastro urbano es otro de los aspectos que desarrolla sobre la parte urbana. Entonces, el catastro urbano mayormente se define como el inventario físico de bienes inmuebles de una ciudad. Entonces, y constituye una base de datos muy importante al servicio de la comunidad y facilita información al gobierno local y al gobierno central. Esta fase en nuestro país está implementándose. No es todavía una información a un porcentaje o un tema técnico manejado con información a tiempo real. Todavía estamos en un proceso y un conjunto de aprendizajes de poder desarrollar este tipo de catastro. También podemos decir que cumpliendo con una de las funciones establecidas dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley número 29.792, artículo 22, inciso 6, el catastro de bienes inmuebles es un eficaz instrumento de gestión territorial municipal, el cual se acerca un poco o debería desarrollarse con el plan de ordenamiento territorial y también el desarrollo sostenible ambiental. Son elementos de mucha importancia relacionados con esos tres temas muy fundamentales para el desarrollo de una ciudad. El catastro realizado por COFOPRI. COFOPRI tiene un proceso de desarrollo catastral para todas las ciudades del país dentro de su proceso de adecuación técnica y tiene las siguientes fases. Tiene un proceso de inicio, tiene un proceso de levantamiento topográfico, tiene un proceso de levantamiento de colocación de puntos de control geodésico, tercer proceso de levantamiento catastral, tanto con verificadores y el ingreso a los lotes de vivienda, y también el siguiente paso es el aspecto de procesamiento de la información catastral. Y luego, como un último punto, la asignación del código único catastral a los predios como el código CUC y pasa a un proceso final. Procedimientos de levantamiento geodésico. Primeramente se desarrolla un proceso de diagnóstico y planeamiento para colocación de puntos de control y se realiza el procedimiento de reconocimiento de campo. Luego se desarrolla el proceso de monumentación con los elementos y aspectos técnicos necesarios para poner los puntos de control, y luego se pasa a un proceso de georreferenciación o toma de información de los puntos de control. Y luego, con esos datos tomados en campo, se desarrolla el procesamiento de datos en sistema GNS o CDI. Y luego se desarrolla, pasa a una elaboración de fichas monográficas, luego a una elaboración de informe técnico y pasa a un servicio ya de punto de control que sirva para el levantamiento topográfico. Proceso de levantamiento topográfico. Una vez que se tengan los puntos de control en las ciudades a desarrollarse la parte catastral y sobre todo colocados los puntos de control en puntos estratégicos de una ciudad
que desarrolle un sistema de poligonal o triangulación, el proceso de levantamiento topográfico pasa nuevamente a un proceso de relación de los puntos de control con un tema de planeamiento y la utilización de los puntos de control para poder desarrollar el levantamiento topográfico y luego para un proceso de información de edición topográfica en forma detallada, lote por lote, tomando información de veredas, postes, buzones y todos los detalles físicos o elementos físicos que pudiéramos nosotros levantar en campo, y luego pasa a un proceso de edición topográfica en el que se configura un sistema de layers o capas para determinar qué layers corresponde a un buzón, qué layers corresponde a una vereda, qué layers corresponde a un lote consolidado o lote precario, o también toda la configuración de áreas verdes o plazas principales, o también de temas de informaciones de detalles de carácter urbanístico pueda tener una ciudad. Entonces, luego de la edición topográfica pasa a un tema de control de calidad para determinar si los layers, si los puntos están correctamente establecidos o corresponden a la medida de los lotes o a los puntos detallados en campo, y a partir de ese control de calidad, como uno de los primeros filtros, pasa para desarrollar una elaboración de un informe técnico de levantamiento topográfico, y luego pasa a un servicio ya propiamente de la entidad responsable del desarrollo del proceso de catastro y levantamiento topográfico. En este caso, institucionalmente corresponde a COFOPRI y remite a la coordinación de la zona o de la zonal, y luego pasa a un proceso ya para utilizar esa información topográfica para el levantamiento catastral. Proceso de levantamiento catastral. A partir de la información topográfica que ya se encuentra configurada la manzana y los detalles de lote por lote, ahora se va a pasar a detallar ya los elementos físicos de cada uno de los lotes, en este caso cada uno de las viviendas o centros comerciales, o como quiera que sea cualquier tipo de información que se tome a detalle por unidad de vivienda o unidad de predio. Y los especialistas en este caso mayormente son de especialidad de ingeniería civil o arquitectura, o personal técnico con experiencia en levantamiento catastral, pasa a desarrollar este proceso de información, a levantar esta información que es de mucha importancia para las fichas catastrales. Entonces se pasa a un planeamiento catastral, a una coordinación de automatización y también a un manejo de información, y luego pasa también a desarrollar las componentes que cada unidad de vivienda puede tener, y luego pasa a desarrollar a todo un proceso hasta la verificación in situ y el control de calidad de cada una de las fichas catastrales, y también la sistematización de esa información catastral en un sistema y un proceso de software interno de cada entidad. En este caso, COFOPRI tiene un software interno y ingresa todos los datos de esas fichas catastrales para poder a partir de ahí desarrollar también una edición, planos internos de la propiedad, y luego desarrollar el catastro físico de cada uno de los predios. Procesamiento de la información catastral. En este caso ya es el tema de relacionar las fichas de levantamiento catastral, los análisis topográfico y de levantamiento de información, la edición preliminar de los planos de cada una de las viviendas. También se puede desarrollar el catastro comercial
y luego la edición descriptiva de planos de cada una de las viviendas o también a partir del plano de trazado y lotización, ¿no? Y descripción en el registro de predios y luego la solicitud del rango CUC de cada uno de los predios y también la digitación de las fichas catastrales que pasan a una base de datos y también se pasa a un geoprocesamiento de las fichas catastrales y también la generación de códigos de cada una de las fichas catastrales, luego la verificación de esas fichas catastrales y luego la asignación final del código único catastral de los predios. Luego pasamos a un tema de asignación del código catastral de los predios. Cuando se asigna el código catastral de los predios, viene del procesamiento de información catastral. Pasa a una remisión de documentos técnicos para que la asignación de rangos CUC tenga la asignación adecuada, luego la solicitud de rangos CUC, luego pasa a un proceso de generación de rangos de código único catastral, pasa a un proceso de recepción de rangos de código único catastral y luego a la asignación de rangos CUC. Y luego pasa a un proceso de generación de reporte de asignación de código CUC, luego a la remisión, luego a la incorporación de los códigos CUC en los planos y de los planos pasa a la elaboración del informe final y comunicar la finalización del proceso para la publicación de información generada en una base de datos. La base legal con la cual está relacionado el tema del catastro urbano o la elaboración del catastro del inventario de bienes inmuebles de una ciudad está respaldado por los decretos legislativos número 803, Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Informal, ley originaria de COFOPRI, luego la ley 28687, que es la ley de formalización de la propiedad actualizada, luego la ley 28923, ley que establece el régimen temporal extraordinario del proceso de formalización de predios urbanos, luego el decreto supremo número 008-2007 vivienda y su reglamento de la ley 28923, luego el decreto supremo número 025-2007 vivienda, asimismo las leyes número 29320, luego el decreto supremo número 004-2009 vivienda y también la ley número 29802, ley que amplía la vigencia del régimen extraordinario al organismo de propiedad informal COFOPRI prevista en la ley 28923. Y asimismo, resoluciones de Secretaría General número 006-2014, COFOPRI, Secretaría General. Así podemos ir enumerando todas las normas legales en materia catastral, así como la ley 28294 que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Asimismo, el decreto supremo número 005-2006-YUS que aprueba el reglamento de la ley número 28294. Asimismo, sus directivas, directiva número 01-2006 del Sistema Nacional Integrado de Catastro, la directiva número 01-2007 del Sistema Nacional de Catastro,
la resolución número 03-2008 del Sistema Nacional de Catastro, la resolución número 01-2009 del Sistema Nacional de Catastro, que declara sobre todo qué zonas han sido catastradas mediante la directiva número 03-2009 del Sistema Nacional de Catastro, formato de hoja informativa catastral, urbano y rural, y sus anexos de formato de hoja informativa catastral urbana y sus modificaciones. También la directiva número 03-2009 Sistema Nacional de Catastro, con la directiva número 003-2009 y el formato de hoja informativa y el formato de ficha catastral. La resolución número 01-2010 Sistema Nacional de Catastro, que aprueba la guía del Código Único Catastral, código CUC, y su norma complementaria a la directiva 01-2006 Sistema Nacional de Catastro y sus modificatorias. Y así podemos ir enumerando toda la base legal relacionada al sistema catastral. La resolución número 03-2010, la resolución número 5-2010, la resolución número 01-2011, la resolución número 04-2012, la resolución jefatural número 086-2011 del IGN, la directiva número 02-2006 del Sistema Nacional de Catastro, la resolución número 05-2012 del Sistema Nacional de Catastro, la resolución número 04-2012 Sistema Nacional de Catastro, la resolución número 07-2012 Sistema Nacional de Catastro y la ley número 3230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, que ya enfoca de una forma distinta y orienta el proceso de catastro para procesos de inversión en el país. Vamos a observar partes y una información muy importante relacionada al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial en el Perú. Es el organismo marco, es el organismo actualizado que regenta la información y está en proceso de actualización de información de todo el sistema catastral a nivel nacional. Entonces vamos a observar el Manual de Levantamiento Catastral Urbano. ¿Bajo qué ley está amparado este Sistema Nacional de Catastro? Está amparado bajo la ley 28.294, que nos indica el catastro en el Perú. Y como norma nos indica ley que regula el catastro en el Perú, ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, vale decir, la SUNAR. Alcances de esta ley es de aplicación a las entidades de gobierno nacional, vale decir, a los ministerios, a las entidades regionales y los gobiernos locales. Entonces, está relacionado a un plan de desarrollo de carácter regional, local y nacional. Y por eso el catastro es una información vital, técnica y objetiva, sobre todo para el planeamiento de carácter de ordenamiento territorial y la mejora en aspectos de desarrollo de sostenibilidad ambiental. ¿Qué permitirá la aprobación del reglamento de la ley 28.294? Que es la norma matriz que permite desarrollarse a nivel del Sistema Nacional de Catastro Integrado. Permite al Estado contar con pleno conocimiento de la riqueza nacional, a partir de lo cual se podrá planificar y ejecutar distintas acciones de desarrollo, generar mayor riqueza mediante el adecuado aprovechamiento de recursos y la priorización de necesidades, proporcionándose
Además, el nacimiento de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, podemos observar cómo el catastro puede orientar multidimensionalmente el proceso de desarrollo de una ciudad, de una localidad, de una región, de una vista multidisciplinaria, desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces, el catastro es una de las fases muy importantes en el momento y en la actualidad para poder desarrollar inversiones. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la definición del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial? Como su nombre lo dice, es un sistema creado para la integración de información catastral predial a nivel nacional, sobre todo vinculado con la base de registro predial, que quiere decir la SUNAR. Finalidad de este sistema. La finalidad de este sistema es regular la integración y unificación de los estándares de nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el Perú. Llegar a ser una poderosa herramienta para incrementar las inversiones nacionales y extranjeras y administrar mejor y ordenadamente la propiedad del Estado. Así como la propiedad del Estado, así como la propiedad comunal, como también la propiedad privada, que son bases importantes para el proceso de desarrollo de una ciudad, una sociedad. Beneficios del Sistema Nacional de Catastro. Entre los beneficios que brinda este Sistema Nacional de Catastro podemos destacar lo siguiente. 1. Permitirá la planificación en la gestión territorial. 2. Generará el aumento en la recaudación de los municipios debido a una mejor aplicación del impuesto predial, así como la recaudación del impuesto a la renta. Contribuirá a la solución de los problemas de demarcación territorial. 4. Otorgará mayor seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, obviamente para procesos de inversión y desarrollo. Integración del sistema de catastro. El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial está conformado por estos organismos de carácter nacional, regional y local. De carácter nacional, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. B. Los gobiernos regionales. C. Las municipalidades provinciales, distritales y de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene una condición muy especial respecto a ser región, como también a ser distrito de carácter de Lima Cercado. A su vez, Lima Cercado tiene un alcalde de Lima Cercado, pero a la vez es parte a través de una ley especial. También viene a ser el presidente del gobierno regional de Lima Metropolitana. El Instituto Geográfico Nacional, el IGN, es otro de los organismos nacionales que tiene la facultad de evaluar y sobre todo de validar información técnica, sobre todo de puntos de control de carácter geodésico y puntos topográficos para este proceso. También el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, que es parte del Ministerio de Energía y Minas.
Órganos del Sistema Nacional de Catastro. Los órganos del Sistema Nacional de Catastro viene a ser el Consejo Nacional de Catastro. Otro, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro. Las comisiones consultivas. Las comisiones consultivas. ¿Qué es y quién preside el Consejo Nacional de Catastro? El Sistema Nacional de Catastro es el órgano encargado de aprobar la política nacional del Sistema Integrado de Información Catastral Predial. Lo preside por ley la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, vale decir, la SUNAR, que es el ente facultado a desarrollar la inscripción registral de cada uno de los bienes inmuebles de las ciudades. Vale decir, tiene toda la base de datos de información de cada uno de los predios y también el mosaico integrado de cada una de las ciudades. Funciones del Consejo Nacional de Catastro. Las funciones importantes de este Consejo Nacional de Catastro viene a ser, como uno de los puntos importantes, establecer la política nacional del sistema y su vinculación al registro de predios a través del Plan Nacional de Catastro. Otro de los puntos importantes viene a ser dentro de sus funciones aprobar las directivas para el cumplimiento obligatorio de la ejecución de las actividades del catastro o derechos sobre estos, incluyendo delegación de facultades. Otro punto importante y función del Consejo Nacional de Catastro es determinar, de ser necesario, las zonas catastrales para el funcionamiento del sistema. Otro, el ámbito de aplicación de las zonas catastrales y se precisará en el reglamento de la presente ley. Aprobar las normas técnicas requeridas para la integración catastral y su vinculación en el registro de predios. Aprobar convenios o contratos con las entidades públicas del gobierno nacional, regional y local o personas jurídicas o naturales y los organismos internacionales de cooperación técnica, financiera y otros para la formulación, actualización y mantenimiento de la información catastral. Los contratos de carácter financiero que originen operaciones sujetas a reembolso a plazos mayores a 1 año se rigen por normas de endeudamiento público. Otro proceso que desarrolla este Consejo Nacional es establecer los estándares y especificaciones técnicas para la formalización y actualización y mantenimiento de información catastral de predios y derechos sobre estos, que es la parte más medular y que recién se está implementando en este proceso de desarrollo de levantamiento de información catastral. El tema de actualización y mantenimiento catastral es un proceso vital para el avance y la aplicación necesaria de todo el proceso catastral. Si no se actualiza la información, si no se mantiene la información en tiempo real, el catastro desarrollado en 1 o 2 años perderá la vigencia de información, sobre todo en cuanto a procesos y manejos de información relacionados a actualización y mantenimiento. Es una de las fases todavía en proceso de implementación que podemos decir que todavía está nuevo en implementación y sobre todo
en desarrollo de manejo de presupuestos en cada uno de los gobiernos regionales o locales. Y también, obviamente, bajo este procedimiento del manejo de información del Consejo Nacional de Catastro, tiene que ir viéndose de cerca cómo se va desarrollando este manejo de información. Otro de los puntos que podemos decir es el establecimiento del sistema informático designado a integrar la información catastral de las entidades públicas integrantes del sistema. Lo otro es delegar en la Secretaría Técnica las funciones que estime pertinentes. Otra de sus funciones es las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la presente ley. Entonces quiere decir que bajo este Consejo Nacional está responsabilizado el cumplimiento de sus fines del Sistema Nacional de Catastro. Entonces todavía queda mucho por hacer el tema catastral en el país. Todavía no se ha empezado en una fase de avance porcentual, pero todavía se está en un proceso de implementación paulatina a nivel nacional. Vamos a ver cómo se desarrolla como un caso, una casuística, un levantamiento catastral en una zona urbana o en cualquier zona urbana, tanto de la ciudad, de costa, sierra o selva. En este caso vamos a tomar un ejemplo de la zona sierra, vale decir, un distrito denominado San Jerónimo que se encuentra en el departamento de Cusco. Municipalidad Distrital de San Jerónimo. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, División de Planeamiento Urbano y Rural, Departamento de Catastro. Como vemos, las municipalidades tienen un departamento de catastro. Ahora veremos en qué medida, en qué nivel y a qué proceso de avance están desarrollándose estos temas catastrales en cada una de las ciudades del país. Este es un ejemplo de cómo se zonifica las áreas para el desarrollo del levantamiento catastral y se procede a desarrollar primeramente los puntos de control en zonas estratégicas para ir luego ingresando a un proceso de detalle para el levantamiento topográfico. Información general. Este distrito primero tiene un plano de ubicación, los límites de esa jurisdicción, la extensión, las comunidades campesinas dentro de esa jurisdicción y también la asociación de pequeños propietarios y otro tipo de configuración territorial que tenga un distrito o una ciudad. Zona urbana del distrito de San Jerónimo. En este caso se ha priorizado propiamente la zona urbana que está limitada en rojo, en color rojo, que es la zona urbana del distrito de San Jerónimo. Pero a su vez, el espacio físico a catastrar es el que está cerrado bajo un polígono de color azul, ¿no? Entonces, delimitamos la zona urbana del distrito y luego se prioriza, de acuerdo al planeamiento técnico, una zona importante o, sobre todo, como proyecto piloto de esa ciudad para poder hacer el levantamiento catastral.
Proceso de levantamiento catastral. Para el proceso de levantamiento catastral vamos a tener dos campos importantes. Uno, propiamente el levantamiento catastral con información gráfica y alfanumérica. Vamos a tener un segundo campo, la declaración de zona catastrada. Quiere decir un conjunto de procesos y elementos que van a declarar que esa zona esté como zona catastrada. Y obviamente dentro de un proceso de planificación urbana y saneamiento de la propiedad. En este caso se ha tomado para un proceso de recaudación tributaria, pago de tributos. Y también dentro de ese plan se va a tener un proceso de mantenimiento del sistema de la zona catastrada. Entonces, detallando sobre el levantamiento catastral e información gráfica y alfanumérica. 1. La caracterización. 2. El levantamiento catastral. 3. El proceso de control de calidad. 4. El proceso de información. 5. La sistematización de la información. Esto vale decir, está dentro del proceso de levantamiento catastral e información gráfica y alfanumérica. ¿Y cuándo se dice que una zona es catastrada? Se dice cuando ha pasado un primer proceso que se llama la solicitud de rangos Q. Cuando se otorga los rangos Q, vale decir el código único catastral. 2. Cuando la cartografía base de datos pasa los 30 días calendarios, vale decir desde su publicación. Y esta información se remite con conformidad u observaciones dentro de 60 días hábiles para un manejo de información, sobre todo de levantamiento de observaciones, para un proceso de 45 días. Si a la conformidad procede la adjudicación de códigos Q, pasa a ser una zona catastrada. Y si hay observaciones, obviamente dentro del plazo adecuado se pasa a proceder a desarrollar el levantamiento de observaciones para de esa forma concluir hasta declarar la zona catastrada. Caracterización. La caracterización es un proceso muy importante dentro del proceso de catastro, porque primero nos sirve para recopilar información existente de la zona que vamos a desarrollar catastro. Luego, como un segundo paso, nos va a servir para el proceso de delimitación del área a catastrar. Como hemos visto, primero se ha identificado la zona urbana, y dentro de esa zona urbana de San Jerónimo se ha identificado qué zona es de prioridad e importancia desarrollar el catastro. Entonces, una vez priorizada la zona a catastrar, se recopila la información existente, primero con información relacionada a planos base de la zona urbana del distrito de San Jerónimo del año 2010. Luego, un plano base de las comunidades campesinas del distrito de San Jerónimo. Luego, un tercer paso, los planos de codificación de vías del distrito de San Jerónimo. Un cuarto paso, se procede a desarrollar las fichas de levantamiento catastral en forma parcial con esquemas gráficos. Luego, el padrón de contribuyentes
del sistema de rentas, quiere decir, se solicita información de la base de datos de la municipalidad para proceder, manejar y hacer cruce de información con la información de las fichas catastrales. Sexto paso, carpetas prediales de rentas, también que la municipalidad lo tiene. Luego, plano de restitución del distrito de San Jerónimo con sobre todo los vuelos y los años al cual ha sido desarrollado. Y como octavo punto, el plan de desarrollo urbano de la provincia del Cusco. El plan de desarrollo de la provincia del Cusco del año 2006 al 2011, para estos casos. La delimitación del área catastral. Las series catastrales es un punto básico para delimitar el área catastral. Luego viene el codificación de vías, el manzaneo catastral, codificación de lotes, que es otro proceso muy importante, la habilitación urbana de la zona catastral, planeamiento de trabajo en campo y la programación de las fases a desarrollarse, la sensibilización, que es otro contacto directo entre la entidad responsable a desarrollar el proceso de levantamiento catastral con la población y sobre todo primero con las autoridades locales o regionales, luego con la población. Esa relación tiene que ser muy fluida. Si no se desarrolla una relación fluida en este proceso de sensibilización, el tema de catastro puede tener resultados negativos. El armado de carpetas ya es una responsabilidad propia de la entidad responsable del levantamiento de información. Sectorización, otro de los procesos. Después de haber elaborado la zona urbana, ya viene a ser sectorización. Podemos decir que acá uno de los sectores importantes para este tema de catastro es aquí, que está marcado en magenta. Y así, la zona urbana es sectorizado por varios sectores y priorizados de acuerdo a la prioridad de la gestión o de acuerdo a normas técnicas o planeamientos o prioridad de gestión municipal. Determinación de series catastrales. Determinación de series catastrales. Para la determinación de series catastrales, el mapa de Perú se encuentra subdividido por cuadrángulos. Por cuadrángulos. ¿Por qué por cuadrángulos? Porque cada cuadrángulo viene a configurar una unidad métrica bajo el sistema de UTM. Entonces, bajo este sistema, los cuadrángulos se pueden configurar a través de cuadrángulos de diversas áreas o medidas, ¿no?, pasando hacia una fase mucho más escalado y más detallado. Desde un cuadrángulo vamos detallando en qué coordenadas puede estar ubicado la zona catastral, ¿no? Luego, otro de las informaciones de importancia es la codificación de vías. Como vemos, el distrito de San Jerónimo relacionó la parte urbana, y una vez relacionado la parte urbana y priorizado y sectorizado, ha pasado al proceso de codificación de sus vías, porque esa es otra información que va a ingresar en el sistema de la ficha de catastro. Y a su vez se va a llevar a desarrollar una información de manzaneo catastral, con un código en la que también va a ingresar en la ficha catastral.
Por ejemplo, acá podemos ver, después del manzaneo, cada manzana puede tener un número. Puede tener un número 028, número 030, número 022. O sea, cada manzana va a tener un código, el cual también se va a inscribir en las fichas catastrales. Asimismo va a tener sectores, sector 1, sector 2, o 01, 02, 03. Y vamos ingresando un poco más ya a una escala más detallada. Vamos a ingresar a codificar los lotes. A partir del código de manzana se empieza a generar el código de lotes. Por ejemplo, aquí podemos observar, acá es sector 2, este es un detalle del sector 2, la habilitación urbana del distrito de San Jerónimo, y cada lote va a tener también sus códigos propios para detallar, sobre todo en la ficha catastral. Otra de las fases importantes para el levantamiento catastral es el planeamiento de trabajo en campo. Y como hace un momento decía, otra relación importante es el proceso de sensibilización. En estos dos procesos debe desarrollarse de una forma muy fluida el tema de planeamiento de trabajo en campo. Sobre todo, este es un trabajo muy fino, muy técnico y sobre todo de una relación gerencial, desde los técnicos hasta el último eslabón del equipo técnico, para poder desarrollar a una velocidad intensa este trabajo. Porque es un trabajo de campo intenso por muchas variables: factor clima, factor de seguridad, factor topográfico, factor de facilidad de información, factores ajenos que pueda ser distinto a lo que puede ser previsto, o planes de contingencia. Entonces, aquí tiene que haber un manejo muy gerencial dentro del órgano técnico a desarrollar el tema del levantamiento catastral. Una planificación con planes de avance porcentual, de avance técnico, de avances reales, y tiene que ser sobre todo llevado a cabo con estadísticas que se puede ir manejando, y también los costos económicos que se pueda producir en ese proceso de levantamiento catastral. Muchas veces en el planeamiento de trabajo de campo no se ha tenido una estadística adecuada para poder configurar estos temas y llevar en detalle como ejemplos de avance o de desarrollo, o qué equipos ha logrado determinar proceso de desarrollo de levantamiento catastral que vayan con la parte de una evaluación óptima, regular o digamos altamente productiva respecto a estas fases. Siempre en un proceso de catastro debería llevarse un historial y un bagaje de información, sobre todo histórico, de estos procesos. Es muy importante. En la fase de sensibilización también, en este proceso ingresa el trabajo del organismo público, desde el Estado, de las entidades del Ministerio, de las entidades del gobierno local o regional, y el eslabón muy importante de esos conjuntos enumerados es la parte del usuario o del poblador. He allí el mejor reto para todo equipo o para todo conjunto técnico que pueda desarrollar un catastro, y de cómo la población
va a dar respuesta a ese proceso técnico de información. Entonces, en ese proceso tiene que haber, en otras palabras, conexión, una conectividad entre la parte funcional, la parte operativa y la parte receptora, que es el público, que es el lote, la unidad de vivienda, que es un mundo totalmente diferente a la visión al cual tiene como objetivo las entidades públicas o privadas. Entonces, también en ese aspecto se tiene que tener el mayor cuidado, la mayor dinámica, sobre todo reflexiva y sobre todo de carácter objetiva de desarrollar el proceso catastral, porque es allí el laboratorio en el cual se va a desarrollar todo el proceso de levantamiento catastral. Capacitación al personal. Esta es una fase muy importante para todos los órganos técnicos que lleven a cabo todo proceso catastral, tanto para la fase topográfica, para la fase de técnicos catastrales. Es de vital importancia capacitar en cada uno de los procesos, tanto desde el manejo de información de equipos, softwares, planeamiento, porque muchas de las veces cuando se ingresa a este tipo de procesos no se desarrolla un planeamiento técnico, muchas veces se lleva a cabo de acuerdo a cómo se encuentra, y creo que técnicamente debemos ir mejorando en esta fase. Debemos desarrollar un plan técnico adecuado, fino, sobre todo de cómo llevar a cabo los procesos técnicos. Y más aún, también los elementos necesarios al personal idóneo que tenga las experiencias necesarias de este proceso de levantamiento catastral. Y cada vez el sistema del staff, sobre todo de los elementos técnicos, debe ser con una alta especialización en estos procesos. Los técnicos catastrales de igual manera. Y creo que el expertise que tengan los técnicos y los que se formen es de vital importancia. El Estado no debe desperdiciar sus elementos con un conjunto especializado de conocimientos en temas catastrales. Pero cuando vemos en el Estado un manejo político donde a los mejores técnicos se les desembarca de responsabilidades, todo por decisiones de carácter de favor, estos procesos terminan tal y cual. El avance del proceso técnico catastral en este momento se encuentra todavía en un proceso de implementación, diría, pero no está en una fase de avance. Entonces, cabe decir cuáles son los resultados de los procesos de información catastral en estos momentos. De las ciudades que ya se hizo, se avanzó, y hasta la fecha, cuál es el proceso de actualización y mantenimiento. Si entramos a ese proceso de evaluación, vamos a darnos con unas respuestas muy sorprendentes. Levantamiento catastral es el momento ya de entrar en un proceso de trabajo propio del levantamiento catastral. Uno es iniciar el uso de los puntos de control. En esta parte quiere decir de los puntos geodésicos establecidos en cada uno de las ciudades. Esos puntos de control se establecen en los puntos más importantes de la ciudad y sobre todo de carácter estratégico, que a la vez también, como recomendación, debo decir que esos puntos deben ser de mayor cuidado, de la mejor forma de implementación, monumentación y también de cuidado a cargo de las municipalidades o de los gobiernos locales y regionales, porque son puntos de control establecidos con un alto costo de operación, y que repetir nuevamente nuevos puntos de control es muy
costoso, y eso sobre todo recae nuevamente en los costos y el erario nacional. Entonces, se establecen puntos de control geodésico de orden C para desarrollar este tipo de levantamientos de carácter topográfico. Esta información de puntos geodésicos pasa a ser parte de la valoración y sobre todo de la base de datos del IGN como densificación de puntos de control en diversas ciudades, ¿no? Y también para su propia validación, para la validación de estos puntos geodésicos para la información de base de datos en el IGN. Entonces, a partir de esos puntos de control geodésico se desarrolla un proceso de levantamiento topográfico y podemos decir que esa zona catastrada se encuentra georreferenciada en base a los puntos del IGN. En base a los puntos del IGN. Y luego se establece planos de restitución y también a partir de los puntos de control de orden C o puntos geodésicos se desarrollan hacia cada interior de las manzanas o de la ciudad puntos de cambio a través de puntos secundarios o puntos temporales para poder desarrollar el levantamiento en detalle de cada una de las manzanas o los detalles que se requiriera para ese momento o para el levantamiento catastral. Y con esos puntos de cambio o puntos secundarios o puntos temporales se desarrolla el proceso de levantamiento catastral. También puede ser desde azoteas, desde las veredas o de los puntos intervisibles de la ciudad. Y luego se pasa a un proceso de digitalización del trabajo de campo. Luego del proceso de levantamiento de información con punto de control y también desde el levantamiento topográfico a detalle de cada manzana y de toda la ciudad y de cada sector o de cada zona priorizada por la gestión, por el equipo técnico, se pasa a un nuevo proceso con esta información topográfica que se llama al levantamiento predial o levantamiento en campo. ¿Con qué elementos? Con hojas denominadas las fichas catastrales. En este caso ya se va a desarrollar una información en cada uno de los predios, no en los frentes de lotes, sino en el interior de cada uno de los lotes. Se llena la ficha catastral desde su número de ingresos, número de pisos, consolidación del predio construido, precario, un piso, dos pisos, tres pisos, si es consolidado, si tiene áreas comunes, si tiene retiros, si tiene ductos, si tiene qué tipo de actividades económicas, etcétera. La ficha catastral lleva un conjunto de informaciones de carácter interno para cada uno de los predios. Entonces, ese aspecto se desarrolla con técnicos capacitados que puedan contactar primero con el propietario, luego poder ingresar potencialmente al lote y poder recabar toda la información que pueda estar al interior del lote. Entonces, tenemos un ejemplo de ficha catastral para poder levantar toda esa información. Trabajo en gabinete. Una vez levantado esa información y desarrollado en cada uno de los predios, se lleva al gabinete y se empieza un análisis de cada una de las informaciones levantadas. Entonces, se ingresa tanto las medidas internas de los lotes para el dibujo en AutoCAD de la edificación física del lote con cada uno de sus layers
y también la información levantada en campo, sobre todo si si es un área comercial, si es una vivienda alquilada o es una vivienda propia, etcétera. Una serie de informaciones que la ficha puede contener. Entonces, toda esa información vamos a desarrollar en un archivo de carpeta. Y luego, con el archivo de la carpeta, vamos a tener también la información digital, una información digital, sobre todo un dibujo en base al esquema del trabajo de campo y la digitalización del archivo en CAD. Una vez que se ha tenido esa información digitalizada, como también sistematizada, se pasa a un control de calidad. El control de calidad de la parte topográfica y también todo levantamiento topográfico pasa a un control de calidad. Así también pasa a un control de calidad el levantamiento de información de las fichas catastrales. Entonces, en este caso, el levantamiento topográfico pasa a un filtro, una corrección desde los layers, los puntos tomados, los puntos unidos, los puntos editados, si correctamente corresponde y no exista ningún error, sobre todo para determinar las áreas exactas del predio y no tener ningún error adicional respecto a eso. Luego se pasa a un control de calidad de las fichas catastrales que se denomina control de calidad supervisión en campo. Entonces, en campo se toma medidas de los linderos de los predios, tanto el fondo, el ancho, la área construida, número de pisos, detalles de piso por piso, de qué está revestido, puede estar revestido de mayólica o cemento pulido, los detalles de cada uno de los ambientes del predio. Entonces pasa un proceso de verificación de medidas de campo, pasa una verificación de límites, pasa una comparación de clasificaciones de bloques o unidades, etc. Y este proceso también pasa un filtro en gabinete, sobre todo cómo se han recopilado los datos en campo, la verificación y llenado de fichas por los técnicos catastrales, también la supervisión de los esquemas de campo y fotos tomadas en campo. Y ese control de calidad tiene un flujograma interno de cómo debe estar desarrollado. Entonces, en ese flujograma de información de la oficina de catastro, vamos a tener primero el filtro de información de la parte topográfica, luego vamos a tener esa información que se relaciona inmediatamente con los técnicos de catastro, que viene a ser los supervisores catastrales, y la parte de supervisión topográfica. Luego va a pasar a la edición de toda la información topográfica y levantamiento catastral, y luego pasa a los responsables de cada gestión de gobierno local o regional, y donde viene una información y sobre todo una relación de mucho cuidado, obviamente en todo los flujos, en todo el esquema de flujo, es de vital importancia, sobre todo de manejo técnico de información. Esta información llega a manos de la autoridad local. En este caso, si es la municipalidad, llega a manos del alcalde y los gerentes municipales. Y a su vez, esa información de la autoridad o gobierno local va a estar relacionado directamente como información pública hacia el usuario, hacia el predio, hacia el propietario.
Esa relación debe ser lo más fluido y lo más certeramente, técnicamente eficaz, para que el funcionario responsable del gobierno local o del gobierno regional o del Estado tengan una información veraz, consensuada, sobre todo con la parte técnica, sobre todo para que el poblador tenga una información real, en tiempo real y veraz, garantizable para él, confiable, porque si el usuario encuentra una duda, una observación en esa información, se produce los reclamos inmediatos o los conflictos que puede surgir. Entonces, si la información es satisfactoria, quiere decir que todo el proceso de información del flujograma que hemos observado es altamente productiva. Si encontramos observaciones o conflictos, cualquiera de esas fases, observaciones o conflictos, nos lleva a un retraso de la productividad. Y si es conflicto, mucho mayor o peor aún, porque se genera una relación, obviamente, de litigio. Entonces, el proceso técnico catastral tiene que ser un proceso fino, adecuado y sobre todo altamente gerencial. Y creo que el Estado tiene una gran responsabilidad de formar técnicos adecuados de alto nivel en ese sentido. Y sobre todo por un respeto del usuario. Porque el usuario no nos va a permitir ingresar una o dos o tres veces a su propiedad. Es muy delicado desde cuando uno empieza a conversar con el usuario o con el propietario. Hay que tener la mentalidad capacitada para que ese producto sea totalmente confiable al usuario, por cualquier conducto que sea de información, sea por la parte técnica, sea de la parte administrativa, sea parte de la parte responsable del gobierno local, por cualquiera de ellas. La información debe ser confiable hacia el usuario, 100% confiable. Si logramos eso, es un catastro bien realizado. Procesamiento de información. El procesamiento de información de las fichas que se denomina fichas alfanuméricas, se procede a vaciar toda la información levantada en la ficha catastral de campo hacia una base de datos, hacia un sistema software. Entonces, este proceso se denomina digitación de información alfanumérica de las fichas catastrales hacia un software o base de datos. Asimismo, el levantamiento de información de cada uno de los detalles de cada uno de los lotes también pasa a una edición gráfica, por cada lote, y obviamente se forma un conjunto por cada uno de las manzanas. Sistematización de toda esta información, validación de la información de las fichas catastrales levantadas o de la información levantada en la ficha catastral. Esta información, para su validación, pasa a un proceso de edición, a un proceso de sistematización en el software y luego pasa a una ficha del Sistema Nacional de Catastro. Y luego toda esa información pasa a un proceso de migración de la información alfanumérica a la base gráfica. Y también la migración de datos de DWG a un sistema de SDF. Depende de los software de cada entidad cómo va desarrollando estos procesos. La optimización del sistema significa la generación de nuevos campos o la visualización de fotos y planos de ubicación del predio.
Generación de nuevos campos, ¿qué quiere decir? Nuevos espacios de información en la ficha catastral. Y también cómo nos podemos ayudar con la visualización de fotos y planos de ubicación del predio. Es otro factor muy importante para optimizar la información de sistematización. La ficha catastral consta de varias fichas, que es otro conjunto de capacitación de fichas catastrales, y dentro de esas fichas catastrales podemos ver la ficha de bienes culturales, que es una ficha especial para levantamiento de información de bienes de carácter cultural y sobre todo de zonas arqueológicas y informaciones de mucha importancia. Luego viene la base gráfica y la búsqueda a partir de la base gráfica para la información de cada uno de los predios. Con el código que tiene cada una de las fichas catastrales, podemos jalar la información hacia un método de búsqueda de información de cada uno de los predios. Y en esa búsqueda podemos tener la obtención de la fotografía del predio, si es un piso, 2 pisos, 3 pisos. A partir de ahí podemos tener todo el detalle interno de información de cada uno de los predios. A partir de esa información sostenida de cada uno de los predios, ya se procede a una emisión de certificados catastrales. Diríamos, se emite certificado catastral, se emite certificado de parámetros urbanísticos, se desarrolla una hoja informativa, se desarrolla una hoja catastral de inspección, se desarrolla un certificado de numeración, También existe, y a partir de toda esa información se desarrollan las tablas en el Sistema Nacional de Catastro y las tablas agregadas también del Sistema Nacional de Catastro. Observaciones del sistema. Al actualizar datos, para actualizar datos tenemos que tener claro los códigos de manzana, los códigos de predio, los códigos de sectores. Toda esa información se debe tener mucho cuidado a través, sobre todo, desde información de campo hasta el sistema de control de calidad. Al guardar nueva ficha individual, toda la actualización de información respecto a la actualización de fichas individuales, se debe tener cuidado, sobre todo si se ha recogido la información real de cada uno de los pisos, ambientes y la configuración de cómo está verificada sus áreas correspondientes. Las acciones aplicadas en las fichas individuales se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en los códigos de referencia, número de ficha, área de título, área verificada, área declarada u observaciones adicionales, o también en las puertas, construcciones, instalaciones. Casuísticas. Las casuísticas más notables cuando se desarrolla el levantamiento catastral es que a veces, por ejemplo, podemos tener una área de recreación. En este caso tenemos un área de recreación actualmente invadida por una manzana y que ha recortado al área verde. Y aquí podemos observar otro punto, una zona determinada como vía. Actualmente esa vía está cerrada por la invasión de nuevas viviendas. Y podemos ir encontrando un sinnúmero de detalles que nos da la realidad respecto a la identificación y ubicación física de lo que puede suceder en campo. En este caso, por ejemplo, tenemos dos resultados.
un área de recreación pública ha sido recortada por una manzana. Una vía de acceso público ha sido recortada por el uso de vivienda de esas áreas. Entonces la casuística es un sinnúmero de ejemplos que podemos encontrar. De igual manera, acá otra vía ya está cerrada, se encuentra cerrada, está ocupada. Entonces, desarrollando y sobre todo haciendo un repaso a este tema de levantamiento catastral, podemos decir que el levantamiento catastral es un proceso muy importante, muy interesante y de una dinámica que nos conlleva al proceso de inversión económica, tanto pública y privada, y sobre todo que el sistema de catastro va a dar información técnica y veraz respecto para procesos de desarrollo, de ordenamiento territorial, de inversión pública y privada, así como información veraz y fehaciente al usuario, en el que el usuario, que hasta la fecha de los procesos catastrales llevados, no veo que totalmente todavía se sienta satisfecho de que el catastro le ha sido beneficioso. Si hacemos un estudio y queda como tema, si se lograra hacer estudios de ciudades catastradas, declaradas zonas catastradas, y si se evalúa el tema de actualización de información y mantenimiento, y sobre todo el resultado que después de todo ese proceso, ¿qué confiabilidad, qué respuesta nos puede decir el usuario respecto a ese proceso técnico? Todavía queda por investigar, queda por actualizar, queda como un tema grande de poder seguir ingresando a ese nuevo mundo del catastro, a esa nueva fase del catastro. Entonces, por lo tanto, la realidad nos irá dando respuestas sobre eso. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad de explicarles de la experiencia obtenida en los procesos de desarrollo llevados acá en las entidades públicas respecto al proceso catastral. Muchas gracias y buenos días, muy amable.